Es un gusto continuar con las conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Nos da mucho gusto recibir a un excelente jurista, miembro distinguido de la Academia, a nuestro amigo el doctor Jaime Berdín. Muchísimas gracias, Jaime, por estar en esta fiesta. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el doctor Jaime Berdín es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del claustro del doctorado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Cuenta con diversas publicaciones en Derechos Humanos, Derecho Electoral y Derecho Constitucional. Tengo el privilegio de trabajar con él en un colectivo, un gran jurista, el doctor Jaime Berdín, que nos hablará precisamente del caso de las comunidades indígenas, miembros de la asociación LACA-CONAT, contra Argentina. Y bueno, Jaime, es un tema muy importante, ahora que estamos viendo cosas en este ciclo de conferencias muy interesantes, porque incluso ya nos habló gente de Defensoría Pública de Oaxaca del tema, lo que han hecho y lo que han venido haciendo. Crearon una sala constitucional, una sala de derecho indígena en Oaxaca, la primera en América Latina, y va a estar con nosotros el magistrado que preside la sala. Y bueno, iniciaremos. Jaime, ¿cómo funciona el sistema interamericano de protección de derechos humanos? ¿Cómo llega un caso para análisis de la Corte Interamericana? Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todas y todos. Inicialmente quiero agradecer, por supuesto, esta invitación a la Academia Mexicana en Derecho Juan Velázquez, en particular a ti, querido amigo Jesús Naveja, quien es un reconocido jurista y me une además con él un sentimiento de aprecio y admiración. Felicito también esta iniciativa que has tenido, cuyo objeto es difundir temas académicos de interés para todas y todos, y claro, es importante que agradezcamos también la participación de todas y todas las personas que vía remota se conectan a este interesante evento. Por supuesto, entiendo que todos dentro de este marco pandémico en el que quedarnos en casa es una tarea primordial para todas y todos nosotros. Con relación a tu pregunta, Jesús, de cómo funciona el sistema interamericano, es preciso mencionar lo siguiente. El sistema interamericano es uno de los 3 sistemas de protección de derechos humanos que hay en el mundo. Su función es coadyuvar a la defensa, protección y garantía de los derechos de las personas. Su objetivo es, evidentemente, esta protección, pero ¿en qué momento? Cuando los derechos de las personas no han alcanzado una protección en sede interna. Ello, por supuesto, dentro del marco de las obligaciones generales y deberes específicos que cada uno de los estados asume. Por ejemplo, México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año de 1981 y aceptó su competencia contenciosa en 1998. Ello no quiere decir que exclusivamente a partir de ese año hayamos tenido lugar o conocimiento para los hechos que penosamente fueron parte de violación a los derechos humanos. Ya seguramente en su momento alguien habló o hablará sobre los casos que tiene el Estado mexicano como parte de las sentencias justamente por el incumplimiento de algunas de las obligaciones que adquirió como Estado. Continúo. La Corte Interamericana es un órgano judicial autónomo de única instancia de la Organización de los Estados Americanos. Su tarea principal es la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados, también en derechos humanos, que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos, a través de la solución de casos contenciosos. Es preciso señalar que solo los estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte, por lo que no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones. En este sentido, querido Jesús, los individuos o organizaciones que consideren que existe una situación violatoria a las disposiciones de la Convención y deseen acudir al sistema interamericano, deben dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer las peticiones que le presente cualquier persona o grupo de personas, inclusive entidades no gubernamentales legalmente reconocidas
que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado parte. Desde luego, como cualquier otra petición en el sometimiento de un caso a la Comisión Interamericana, deben de reunir ciertos requisitos a saber. Primero, que se hayan interpuesto y agotado todos los recursos en jurisdicción interna. Segundo, que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que la persona presuntamente lesionada en sus derechos haya sido notificada de una decisión definitiva. Tercero, que no exista litispendencia, es decir, que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Y finalmente, que contenga los datos del peticionario o bien del representante legal de la entidad que somete la petición. Es importante, Jesús, que lo comente contigo y con quienes nos escuchan, que este sistema es subsidiario de los estados, lo que significa que coadyuva al cumplimiento del deber que tiene el Estado de garantizar los derechos y libertades fundamentales. Perfecto, sí, como lo dice la sentencia Masacre de Santo Domingo contra Colombia. Excelente información, querido doctor Jaime Berdín. Pues continuando con este tema, ya se puso la cuestión muy emocionante, doctor Jaime. ¿De qué trata el caso Comunidades Indígenas, miembros de la asociación LACA-CONAT, que es nuestra tierra, contra Argentina? Y preguntarte en ese sentido, con relación a este caso de condena al Estado argentino, ¿por qué se trata de un caso paradigmático, Jaime? Mira, Jesús, interesante pregunta. Diremos lo siguiente. Esta sentencia de la Corte Interamericana es un caso muy importante en razón de 2 elementos. El primero, para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral, y segundo, porque se pronuncia nuevamente sobre derechos económicos, sociales y culturales, específicamente con algo muy interesante, sobre el derecho a un medio ambiente sano. Para mayor claridad, te daré algunos datos de esta sentencia, Jesús. Primero, el 6 de febrero del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas. Imagínate lo importante y lo valioso que comienza siendo este dato. Desde el año de 1984, estas comunidades, que reúnen a más de 10,000 personas, reclamaban el reconocimiento de la titulación de sus tierras ancestrales en la provincia de Salta. Durante años, se vieron forzados a modificar sus usos y costumbres por el asentamiento de familias criollas, el pastoreo en sus territorios y penosamente la tala ilegal y la colocación de alambrados que les impedían tener acceso al agua, a la alimentación y a ejercer, por supuesto, ese derecho de identidad que ellos tienen hacia con la tierra. En la sentencia se dispone que el Estado debe de otorgar un título único a la propiedad comunitaria, ojo Jesús, de 400,000 hectáreas de tierras ancestrales. Por primera vez, la Corte reconoce la violación por parte de un Estado de los derechos de identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua a las que justamente hacía referencia. LACA-CONAT es una asociación de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Mataco, Charote, Toba, Chalupí y Tapiete, todos ellos ubicados en la frontera con Bolivia y Paraguay dentro de la provincia de Salta. La asociación fue constituida con el fin de aglutinar la demanda por un título colectivo sobre un territorio ancestral reconocido por el gobierno federal de Argentina. Lo interesante de este asunto, Jesús, versó en la razón de que el litigio no era establecer a quién pertenecía el territorio, pues Argentina lo ha reconocido como indígena, sino en determinar lo siguiente: si el Estado había hecho lo suficiente para respetar y garantizar el derecho de las comunidades de disfrutar la propiedad colectiva sobre sus tierras ancestrales. Es importante señalar lo siguiente: a diferencia de casos anteriores relacionados con la extracción de recursos naturales, reservas forestales y otros emprendimientos estatales o privados en territorios indígenas, este caso, LACA-CONAT, presenta una mayor complejidad
en virtud de la presencia de campesinos criollos. Ello en tierras reivindicadas por comunidades indígenas, algunos de los cuales son considerados como pobladores rurales en situación de vulnerabilidad. Imagínate lo que ello implica, el cómo esta necesidad de protección va un poco más allá en razón de lo que te comentaré enseguida. Debo de precisar que en el año de 1995 comenzó la construcción de un puente internacional. En el mes de septiembre de ese año, el puente fue ocupado de forma pacífica por comunidades indígenas. El gobernador en ese momento de esta localidad de Salta tuvo un compromiso y era emitir un decreto que asegurara la adjudicación definitiva de la tierra. Ello, evidentemente, para poder continuar con los trabajos de fabricación del puente. Finalmente, en el año de 1996 es concluido, pero previamente no se desarrolló ningún proceso de consulta con las comunidades indígenas. Esto, por supuesto, nos trae a colación algo que puede estar cercano a ocurrir o que puede estar ocurriendo en el caso mexicano. Tú lo conoces perfectamente del cómo esta necesidad de consulta previa, que debe de reunir además unas características, debe de ser consentida, informada, la gente debe tener posibilidad de expresarse sobre la necesidad o no, o sobre la aprobación o no en la elaboración de cualquier situación que, por supuesto, puede cambiar no solo su entorno, sino, como lo veremos a partir de esta sentencia, por lo cual es trascendente, se puede llegar a vulnerar el derecho de las colectividades, pero además este derecho a la vida, este derecho a un medio ambiente sano, este derecho de acceso a la alimentación y al agua potable es por demás complejo. Yo los invito anticipadamente a que todas y todos puedan evidentemente tomar una oportunidad de leer esta sentencia, porque les traerá, por supuesto, muchísimos más datos que los que yo pueda incorporarles en este momento, por virtud de, evidentemente, la complejidad del tema, pero la intención es que podamos interesarnos en el mismo. ¿Qué sucede con posterioridad, Jesús? Pese al compromiso hecho por el gobernador, en el año de 1999 hubo un decreto número 461 en el que se realizaron adjudicaciones, pero de fracciones pequeñas del denominado lote 55, otorgaron algunas parcelas a las comunidades e individuos que ahí se encontraban asentados. Desafortunadamente, en los años subsecuentes, aunque agentes estatales realizaron algunas tareas en dicho terreno, como mensuras y amojonamiento, jamás hubo avances en definiciones sobre la propiedad de la tierra. Este territorio reclamado, se desarrollaron actividades ilegales a las que hice referencia brevemente, como fue la tala de árboles, puesto que las familias criollas desarrollaron ganaderías e instalaron este tipo de cercas o alambrados que impedían el libre acceso de las personas integrantes de la comunidad. Ello, por supuesto, generó una merma, una reducción de los recursos forestales y de la biodiversidad. Lo anterior, por supuesto, que afectó de forma importante lo que las tradiciones de las comunidades indígenas procuraban o la forma en la que ellos accedían al agua y a los alimentos, por supuesto. Este caso resulta muy valioso interpretativamente hablando, porque no ha sido la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre derechos de comunidades indígenas, pero sí es un hito porque además de vincularla con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reactiva nuevamente una discusión sobre la justiciabilidad directa y sobre la aplicación e interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, que se refiere al capítulo 3 de la misma, relativo al desarrollo progresivo. La verdad que soy franco, yo creo que algo que te ha caracterizado, Jaime Berdín, es tu humildad, es excesiva. A veces es excesiva, yo lo puedo catalogar. Cuando dijiste que si se podría a través de ti saber esto. Para mí, que tengo muchos años estudiando todo este tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eres de los mejores analistas, investigadores, no en México, en América Latina. Hemos coincidido en foros, y lo digo, perdón, yo sé que vas a decir algo, pero yo creo que esto va a ser dentro de la biblioteca virtual extraordinaria que está forjando
algo muy importante en este tema. Y qué bueno que hace alusión a este artículo 26 de la progresividad, y ahora que se vincule con algunos derechos derivados del protocolo adicional de San Salvador, ¿no? Porque había habido pronunciamientos con relación al 3, al 4, al 5, al 9, al 17, al 8.1, al 8.2, al 21, al 22, al 23, pero ahora estamos hablando de temas torales como ese acceso al agua potable, al medio ambiente sano que marca el artículo 11 del protocolo adicional de San Salvador, y esto es importantísimo, independientemente de este tema de derecho a la propiedad comunal. Y entonces un experto como Jaime Berdín, que no le gusta que se lo diga, pero no me importa, un experto como Jaime Berdín en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nos dijera en ese análisis tan profundo que has hecho, como en cada uno de los casos, en este área que te has matado en la investigación, Jaime, te tengo un gran aprecio, pero te tengo una tremenda admiración. ¿Qué puede decirnos el doctor Jaime Berdín en relación a qué derechos analiza en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Agradezco, Jesús, tus palabras. Yo sé que son inmerecidas, sé lo grande de tu aprecio. Por supuesto que no tengo esa característica a la que refieres de ser un gran investigador en la materia. Hacemos un esfuerzo valioso, importante. Conoces tú, sin duda, personas que lo han desarrollado de mejor manera, pero a propósito de tu pregunta, te comentaré algunos de estos derechos que han sido analizados por la Corte Interamericana. Iniciaríamos con el derecho a la propiedad comunitaria. La Corte advirtió que en este caso no se hallaba en discusión el derecho de propiedad de las comunidades indígenas sobre el territorio ancestral, sino la conducta estatal seguida que había brindado seguridad jurídica adecuada y si ésta había permitido un libre ejercicio y goce de este derecho. Es importante señalar al respecto que el tribunal recordó que el derecho a la propiedad plasmado en el artículo 21 de la Convención comprende, en relación con los pueblos indígenas, la propiedad comunal y sus tierras. Así, nuestro Tribunal Interamericano, querido doctor, señaló que la posesión tradicional de las mismas por parte de las comunidades indígenas debería bastar para el reconocimiento oficial de la propiedad, lo que resulta, por supuesto, una interpretación sumamente progresiva e interesante. Adicionalmente a ello, se pronunció por los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en una vida cultural. Es importante que recalque, Jesús, que por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, a la forma y a la identidad cultural de forma autónoma, es decir, a partir de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, que como he referido y tú también lo has señalado, versa sobre este capítulo tercero denominado Desarrollo Progresivo. Además, este tribunal consideró procedente examinar los siguientes 4 derechos en su interdependencia y de conformidad con las especificidades respecto a los pueblos indígenas. Al decidir interdependencia, nos referimos que los derechos para su realización no dependen unos de otros. Señaló además que la tala ilegal, así como las actividades desarrolladas en el territorio por la población criolla, puntualmente la ganadería y la instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo, por supuesto, en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. De esta forma, se alteró la vida indígena, se lesionó su identidad cultural, pues si bien esta tiene carácter evolutivo y dinámico, las alteraciones a la forma de vida indígena, en el caso, no se basaron en una interferencia consentida. Es decir, el Estado tuvo conocimiento de todas las actividades lesivas y adoptó distintas acciones, las cuales no han sido efectivas para detenerlas. Esta falta de efectividad, Jesús, se enmarca en una situación que en Argentina no se habían garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio. Por ello, la Corte Interamericana determinó que el Estado violó el artículo 26 referido de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. Este último, por supuesto, refiere al deber de respeto y garantía de los Estados. Se traduce en que estos
que forman parte del sistema interamericano se someten de manera voluntaria a obligaciones en derechos humanos y, por supuesto, ellos deben de ser cumplidos. Esa vinculación del 26 con el 1.1 y es importantísima, no sé, obligación del Estado de respetar, pero también de garantizar que no se realizó. Doctor Jaime Berdín, Jaime, ¿cuáles fueron las medidas de reparación específicas señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso? Es la parte interesante, trascendente de la sentencia por lo siguiente. Quiero comentarte la conveniencia de que tanto a ti como a nuestro público es de entenderse que esta reparación integral representa una obligación para el Estado, pero a su vez es un principio, lo que significa que todo daño importa el deber de repararlo y esta reparación debe ser de forma integral. En este caso del que estamos hablando, Jesús, la Corte ordenó al Estado como medidas de reparación las siguientes: que con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de 6 años, el Estado argentino debiera, primero, concluirse las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar el título que reconozca la propiedad de estas 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El título deberá ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo al todo el territorio, sin perjuicio, por supuesto, de los acuerdos que las comunidades tomen sobre el uso de este territorio que les es común. Segundo, además, se remuevan del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos. Debe de concretarse el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que esto se haga de manera voluntaria. Por supuesto, tienen que evitarse desalojos compulsivos durante los primeros 3 años. En cualquier caso, debe de procurarse el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar, por supuesto, este reasentamiento o el acceso a tierras productivas con una adecuada infraestructura predial. Imagínate, Jesús, en este segundo apartado lo importante y lo trascendente de este pronunciamiento de la Corte Interamericana. Por un lado, estos asentamientos criollos no fueron parte del litigio, pero, sin embargo, al tener que regresar los territorios a la comunidad que sí luchó por ellos, debe de evitarse en medida de lo posible violentar el derecho humano de estos pueblos y de esta población criolla. Otorgar al Estado argentino un nuevo espacio para que ellos puedan desarrollar su actividad. Lo debe de hacer con diligencia, con precaución, evitando en todo momento que se violenten derechos humanos, que no haya fuerza excesiva, que se haga combinándolos a desalojar, pero por supuesto, algo tiene que hacerse con estas comunidades criollas que, bien o mal, ya se encuentran asentadas en ese territorio y están generando un desarrollo. Tercero, un tema que es por demás interesante, Jesús, es el siguiente: el Estado debe de abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena que pueden afectar su existencia, su valor, su uso, su goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas, de acuerdo a las pautas señaladas en esta sentencia. Pero también hay que decirlo en toda la jurisprudencia sobre pueblos y comunidades indígenas. 4. También se ordenó al pueblo argentino que éste debía de presentar un corte, o a la corte, mejor dicho, un estudio que identifique las situaciones críticas de falta de acceso al agua potable o alimentación y formular un plan de acción para atender estas situaciones, y debe de comenzar su implementación. Imagínate lo importante que ello resulta, como te lo señalaba hace rato, si esto lo trajéramos al Estado mexicano. 5. Un tema que es fundamental es la elaboración en un plazo máximo de 1 año de un estudio en el que el Estado condenado
establezca acciones que deban instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación, garantizar el acceso permanente al agua potable, evitar que se continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación. Por supuesto, debe de posibilitar el acceso a la alimentación nutricional y culturalmente adecuada. Sexto, debe de crearse un fondo de desarrollo comunitario y se deben de implementar su ejecución en un plazo no mayor de 4 años. Imagínate estos 6 elementos importantes, trascendentes para un Estado que, si bien es cierto, estaba realizando acciones, estas no garantizaban del todo el derecho de estos pueblos y comunidades indígenas. La importancia de estas medidas de reparación, ¿no? Y ahí nada más preguntarte, doctor Jaime Berdín, Jaime, por ejemplo, ahí lo vinculamos con este 26 relativo a ese desarrollo progresivo. Y en el protocolo adicional se alude en el 11 al medio ambiente sano, el derecho al medio ambiente sano y a los servicios públicos básicos. Y en el 12 ese derecho a la alimentación. En estas sentencias, para que sepa la gente, ¿se aluden estos artículos del protocolo adicional de San Salvador o exclusivamente el 26? Se alude al 26 y es en relación con el 21. Por supuesto, hemos hablado también de este punto 1 del deber de respeto y garantía de los estados para efectos de que se dé cabal cumplimiento a las obligaciones que los mismos adquieren por virtud de la convención. O sea, se entra con base al 21 específicamente en el tema de la propiedad, que ya se había aludido en algunos otros casos, específicamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Digamos que esta tendencia que llevaba la Corte Interamericana de la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se ve hoy de forma paradigmática a partir de esta interpretación que se hace por virtud del artículo 26 y el análisis, por supuesto, de manera interdependiente. Sí, claro, el 26, el 1.1 con el 2 y el 21. Perfecto. Doctor Jaime Berdín, ¿qué debemos entender en este sentido por medio ambiente sano? Jesús, por medio ambiente sano, para ti y para el auditorio que nos acompaña, debemos de ubicarlo como una piedra angular. Si bien es cierto, la Corte Interamericana ya ha manifestado en su opinión consultiva número 23, justo sobre el medio ambiente sano, al señalar que el derecho a este debe de ser considerado e incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, dada la obligación de los estados de alcanzar el desarrollo integral de sus pueblos que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El derecho a un medio ambiente sano, Jesús, constituye un interés universal. Es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad y, como derecho autónomo, protege los componentes del ambiente como lo son bosques, mares, ríos, entre otros, como intereses jurídicos en sí mismo, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas de manera individual. De lo que se trata es de proteger a la naturaleza, no solo por su utilidad o por sus efectos respecto de los seres humanos, sino por la importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. Por supuesto, lo anterior no obsta para que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de los daños medioambientales. Sin perjuicio de lo anterior, Jesús, en materia específica ambiental, es de destacarse que el principio de prevención de daños ambientales forma parte del derecho internacional consuetudinario y entraña la obligación de los estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración, claro, que debido a sus particularidades, de manera frecuente, esto no será posible. Luego de un daño producido, restaurar la situación antes que existía al daño es, por supuesto, irreparable al ser el medio ambiente un recurso no renovable. En ese sentido, Jesús, los estados con el fin de cumplir su deber pueden señalarse algunas tareas relativas a la actividad potencialmente dañosas. Por ejemplo, hay que regular, supervisar y fiscalizar, requerir y aprobar estudios de impacto ambiental,
establecer planes de contingencia y, por supuesto, mitigar en casos de ocurrencia de un daño ambiental. En general, es una sentencia, Jesús, que nos invita a la reflexión sobre diversos temas, por lo que te invito a ti, invito a todas y todos los asistentes a esta charla virtual a que la puedan consultar de manera detallada. Agradezco nuevamente, Jesús, la generosa invitación que me realizas. Por supuesto que agradezco tus inmerecidas palabras, porque sé, insisto, de este aprecio con el que me tratas, con el que me invitas cada que tienes oportunidad, y te lo agradezco infinitamente. Gracias también a ti, Jaime. Sabes que te digo, tú igual hemos sentido esa empatía académica y esa empatía emocional. Muchas gracias, amigo. Qué bueno que haces alusión a este caso. Hablábamos en días anteriores, en el mismo foro estuvo Enrique Müller y Néstor Caferata, y platicaba mucho del tema de estos principios de precautorio y de preventivo, ¿no? Todo lo importante que es, incluso Néstor llamaba lo revolucionario que es el derecho ambiental, ¿no? Hacía alusión a este tema. Y yo ya nada más para concluir y sí preguntarte, aprovechando todo tu conocimiento y todo lo que has estado inmerso en esto, ¿por qué en sentencias o en casos anteriores no se había tocado estos aspectos como el tema de la alimentación, el medio ambiente sano, cuando se aludió al tema de comunidades indígenas? ¿Por qué nunca se había hecho específicamente, Jaime? Sí se había realizado, Jesús, por supuesto, como lo señalaba hace unos instantes. Digamos que esto es parte de una forma novedosa en que la Corte está interpretando, en el que se está desarrollando de manera autónoma esta jurisprudencia para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que van desde el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al acceso al agua, el derecho a la identidad cultural. Sí tenemos ellos muy valiosos. Podrán dar cuenta de ellos en la lectura de la sentencia, y sobre todo en la lectura de los votos tanto concurrentes como parcialmente disidentes que se dan en esta sentencia. Señalar, por ejemplo, que alguno de los jueces refiere que le parece que esta forma en la cual están haciendo la interpretación de manera autónoma a partir del artículo 26 la advierte un tanto cuanto riesgosa por algunas manifestaciones que él realiza. Le parece que al ser estos de forma progresiva, pues difícilmente tendrán oportunidad de hacer algún tipo de ajuste, o simple y sencillamente la inmensa mayoría de los derechos que les sean invocados pueden inducir o pueden concluir o pueden inferirse a partir de este artículo 26 de la propia convención, por un lado, y por otro lado hay jueces como el doctor Ferrer MacGregor que celebran la toma de decisiones. Hace un interesante análisis respecto de cómo analizaron a su vez al interior de la Corte lo que debe entenderse por tierra y territorio, que es particularmente trascendente para los pueblos y las comunidades indígenas, de cómo esta identidad que tienen los pueblos en relación con el espacio físico, con lo que produce la tierra, les da esa vida, esa trascendencia y, por supuesto, esta identidad cultural a la que hemos hecho referencia. Sí, claro, sí, muy importante. Pues bueno, queremos agradecer al doctor Jaime Berdín que haya abordado el tema del caso Comunidades Indígenas, miembros de la asociación LACA-JONAT contra Argentina, un caso paradigmático. Y bueno, doctor Jaime Berdín, pues muchísimas gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es muy importante que le demos continuidad a este serial de conferencias con procesalistas en las diversas áreas de experticia muy calificados a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Al contrario, Jesús, agradezco nuevamente tu invitación. Por supuesto, un abrazo fraterno para esta comunidad científica, un aniversario más, lo cual es digno de reconocerse, la labor ardua que están realizando. En este momento, insisto, en el que todos debemos de quedarnos en casa, el que nos acerques la información, el que a través de estos medios de comunicación masiva podamos estar interesados cada día más en los temas, es por supuesto una labor muy encomiable, la cual te felicito de nueva cuenta. Pues muchas gracias, nos despedimos. Estuvo con nosotros el doctor Jaime Berdín y bueno, continuaremos después con la serie de conferencias nacionales. Muchísimas gracias y los esperamos.